Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Es para el Ayuntamiento de Guadalajara un gusto poder contar con ustedes a través de nuestra página de Guadalajara por la Paz en vivo, quienes nos están viendo ahí, y a quienes nos están sintonizando también por la vía del Zoom, quienes se registraron. A todos le damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que hoy la maestra Mariana, que no voy a dar muchos datos porque acordamos que ella se presentaría. Entonces, para nosotros es un gusto que Mariana Sargos hoy nos pueda brindar este taller, este curso, hablando sobre un tema que a todos nos es por demás importante, el derecho de las niñas y los niños. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de ella, con su experiencia, con su vivencia, siendo voluntaria y trabajando en ciertas circunstancias. Pues Mariana, nos gustaría que te presentaras en nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, del alcalde Ismael del Toro Castro. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro. ¿Un poquito cortada? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Ok, gracias. Mi nombre es Mariana Klemchak. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social por parte de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, en servicios de la comunidad tengo experiencia en varios voluntariados que he realizado en distintas casas hogares, en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, voluntariados internacionales en Perú, en Brasil, en el Amazonas y también en Colombia, trabajando en comunidades indígenas de esos mismos países. También tengo experiencia trabajando con personas migrantes y refugiadas, así que infantil. Me enfoco especialmente en las y los niños. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde y muchas gracias por darme un tiempito ahí en su espacio para poder platicarles hoy sobre este tema, los derechos. Los derechos son un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano. Hay algo que tiene que quedarnos bien claro, nada está por encima de nuestros derechos humanos. México entra en los tratados internacionales de derechos humanos, entonces nuestros derechos humanos y la Constitución trabajan a la par, no hay nada que esté por encima de ellos. Entonces, nuestros derechos se encuentran clasificados, nuestros derechos humanos están clasificados, esto con el fin de poder atender a diversos y también por la materia a las cuales se refieren. Estos derechos siempre deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? Bueno, pues ya saben, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la libertad de tránsito, de residencia. También tenemos derecho a los derechos sexuales y reproductivos, derecho a acceso a la información, a la protección de datos personales. También tenemos derecho a la reinserción social, derecho a la separación por violaciones de nuestros derechos humanos. En fin, estos son nuestros derechos humanos. Hay más, son un montón más de derechos humanos, pero pues ahorita nos queremos enfocar en los derechos de los niños. Entonces, es muy importante que a los niños se les vea como lo que son verdaderos sujetos de derecho. Entonces, como ya lo dije anteriormente, México tiene convenios, pactos y tratados internacionales a los cuales nuestro país está suscrito. Esto incluye obviamente la Declaración de los Derechos Humanos. Existen varias declaraciones internacionales de derechos humanos y todas estas han sido firmadas por México. Entre ellas se encuentra la Declaración Americana de los Derechos Libres del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y pues obviamente está la Declaración de los Derechos del Niño. Esta se dio el 20 de noviembre en 1959, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, dentro de los derechos humanos están los derechos de pueblos indígenas, los derechos de la mujer, está también sobre la erradicación de la esclavitud, pero en este caso pues nos vamos a enfocar en los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Un punto que es muy importante es el poder analizar
que hay distintos grupos de niños, pero cada niño debemos de reconocer que cada niño tiene problemáticas y necesidades muy distintas. No es lo mismo, por ejemplo, la problemática que tiene un niño migrante a la problemática que tiene, no sé, un niño que vive privado de su libertad con su mamá en la cárcel. Entonces, no es lo mismo tampoco las problemáticas que tiene un niño indígena a las problemáticas que tiene un niño que vive en la ciudad. Cada niño tiene problemáticas distintas y pues sí, como dentro de nuestros tratados internacionales de derechos humanos, se van clasificando pues sí, por necesidades. En reconocer esto para poder trabajar con cada niño en la problemática en la cual él tenga para así nosotros poder intervenir. Dentro de los derechos de los niños también hay varios convenios. Por ejemplo, hay un convenio internacional del trabajo. Ahí se declara cuál es la edad mínima de admisión para aquellos de leyes, estos en materia de adopción de menores. O también hay uno sobre temas de adopciones internacionales. Entonces, hay muchísimos. Dentro de la unidad, bueno, ay, lo siento, de repente como que me emociono mucho y mi lengua se empieza a trabar porque hablo un montón. Pero bueno, los derechos humanos de las niñas y los niños y adolescentes y también en los tratados internacionales y en demás leyes aplicables. Entonces, esta se publicó el 4 de diciembre del 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí se reconoce que todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes son titulares de derechos. Entonces, es muy importante conocer cuáles son sus derechos. A tener una familia, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral. Tienen derecho a una vida libre de violencia, a la protección de su salud y de su seguridad social. Entonces, hay un libro, tengo este librito sobre la Convención de los Derechos del Niño, los niños y los adolescentes, es de la UNICEF. La verdad es que está bien padre porque, bueno, a mí me ha servido mucho para poder entender un poquito más los derechos de los niños y las niñas, porque de repente como que nuestra mente es un poquito cuadrada y dice, bueno, pues los niños, ¿no? Sí, tienen derecho a vivir y tienen derecho a una familia, pero pues hasta ahí, rara la vez nos ponemos como que a analizar realmente cuáles son las necesidades de nuestros pequeñitos. Entonces, me sirvió mucho y además es muy bueno para los niños, para enseñárselos porque viene ilustrado. Entonces, cuando uno como maestro, pues cuando quiere dar clases, y ayuda mucho para que también los niños puedan entender esto. En fin, entonces, todos nuestros niños tienen derecho a la intimidad, a estar protegidos. También los niños migrantes, los niños refugiados también tienen sus mismos derechos. También los niños y niñas tienen derecho al acceso de las tecnologías de la información y comunicación, incluido también el Internet. Y bueno, ahora vamos a ver qué organizaciones garantizan estos derechos. Con la Ley General y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, se han dispuesto bases para la coordinación de programas y acciones. Esto desde una perspectiva que se pueda garantizar el pleno desarrollo y el bienestar de la niñez y de los adolescentes. Entonces, pues bueno, la UNICEF junto con la CNDH trabajan de la mano. La CNDH, pues ya saben, se encarga de proteger y promover nuestros derechos y también tiene una cooperación tanto internacional como nacional.
por ejemplo, aquí las organizaciones que garantizan nuestros derechos, pues es la Suprema Corte de Justicia, también está la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, está el DIF, está el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, la UNICEF, está Save the Children México, y pues bueno, aquí también en el estado de Jalisco está Ciudad Niñez. Ciudad Niñez es pues la Procuraduría de Protección de Menores. Entonces, es bien, bueno, este es un dato como que extra, ¿no? La UNICEF trabaja en México desde 1954. Esto no solamente en coordinación con el gobierno, sino que también trabaja con asociaciones civiles y sectores privados. Y todos estos siempre vienen guiados por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y pues esto con el fin de poder lograr que todos los niños, niñas y adolescentes se les vean garantizados sus derechos. Y pues bueno, siempre enfocándose en promover estos aspectos. Muy bien, entonces continuemos. Vamos ahora a ver cuál es la realidad en la que viven nuestros niños. Y pues bueno, les voy a dar una preguntita como que para que ustedes la analicen un poquito, para crear un poquito de concientización. ¿Quiénes no desean poder vivir en una utopía donde todas y todos podamos tener los mismos derechos y privilegios y poder gozar de una vida digna? Yo creo que esto es algo que muchas personas, si no es que la mayoría, soñamos. Y bueno, hace poquito yo leí una nota de la ONU que decía que 1.300 millones de personas son pobres y de ahí mismo 2.400.000 seres humanos mueren de hambre al día. De esa población, el 75% de los que mueren son niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años. Entonces, son 18,000 niños y niñas que están muriendo de hambre al día en todo el mundo. Esto es pues esto ya es una problemática, es pues es la problemática de la pobreza infantil. Esta ya es una problemática pues que trabaja a nivel, pues sí, está afectando a nivel internacional, tanto en países de primer mundo como en países de tercer mundo. Entonces, yo creo que esto es algo que nos compete a todos. Y esa misma nota cifraba una cita muy alarmante donde la ONU también había dado y decía que más de 600 millones de niños, niñas y adolescentes están viviendo en la pobreza extrema. Ahora, si hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos a comienzos del siglo XX y del siglo XX, también del siglo XIX, en ese aquel entonces los países industrializados tenían normas de menores y los niños trabajaban como adultos, pero igual que los adultos, ¿no? En pésimas condiciones, porque también en ese aquel entonces las condiciones laborales de los adultos también eran malísimas. Entonces, una atención especial a los menores. Eran considerados como adultos pequeñitos. Entonces, esto fue lo que llevó a la creación de y las normas internacionales sobre los derechos de los niños fueron avanzando de una manera muy notablemente. Pero no fue hasta el año 59 que fue cuando se aprobaron al fin los derechos de los niños. Ahí fue donde ya se les reconoce que los niños tienen derecho a una vida digna, a la educación, a la salud, a la protección, a una buena alimentación y donde todos puedan vivir en condiciones de libertad y también de dignidad. Este tratado sobre derechos humanos fue el que se ha aprobado de una manera pues más rápida, se aprobó muy, muy rápido, lo cual fue muy bueno. Pero lamentablemente los derechos de las niñas y los niños son los que más se quebrantan día con día. Pues según la UNICEF, solamente en México millones de niños y niñas y adolescentes
trabajan y México concentra casi el 50% del trabajo infantil. O sea, en toda Latinoamérica, México es el quinto. Entonces, la mayoría de estos niños que están trabajando se encuentran viviendo en la pobreza extrema. Entonces, estos niños y estas niñas están viviendo en desigualdades muy notables. Y si vamos ya a datos internacionales, en el mundo 218 millones de niños entre 5 y 17 años están ocupando la producción económica. Y de ellos 152 millones de niños en el mundo son sometidos a la explotación laboral a nivel internacional. Entonces, básicamente los niños están siendo sometidos a la esclavitud. Están siendo sometidos al trabajo de campo, a ser víctimas de corrupción, a la pornografía, a conflictos armados. Y bueno, se calcula que 151 millones de niños y niñas son víctimas de, pues, de esta explotación laboral. Y de ahí la mitad se le calcula que ejercen una de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, ¿cuáles creen que sean esas de las peores formas de trabajo infantil? Si ya unos están trabajando en el campo, si otros están trabajando con narcotraficantes, si otros están trabajando en la pornografía. O sea, solo imagínense por cuánto sufrimiento tienen que pasar estos niños. Entonces, es muy increíble la cantidad de niños a los cuales se les está arrebatando su niñez. Y son estos actos muy inhumanos. Y estos niños se encuentran en todas partes, pero es como si fueran invisibles para muchas personas. Es como si estuvieran aquí, pero ocultos entre nosotros. Algunas niñas teniendo matrimonios forzados, otras niñas siendo secuestradas para llevárselas a trabajar al área de la prostitución, otros niños secuestrados por el narco para traerlos ahí como niños sicarios. Todos estos niños están siendo explotados en todos sus aspectos. Entonces, desde niños, todo el mundo se les está arrebatando su infancia y sus derechos. Ya se les quitó el derecho de tener una educación digna, ya se les arrebató el derecho de decidir, el de tener una vida plena, el de jugar, el de sentir amor, el de tener una familia, lo cual pues es una situación intolerable y que nosotros como seres humanos no podemos dejar pasar. Tenemos que tomar conciencia y reconocer que el mundo no es ni será mejor mientras este tipo de actos crueles sigan pasando con nuestros niños. Yo creo que no es justo que ningún ser humano tenga que vivir en esas condiciones, porque, pues bueno, aquí ya entra también el tema. Entonces, pues sí, no es justo que nadie tenga que pasar por este tipo de situaciones, y mucho menos niños y niñas. Bueno, yo que les tengo, como yo me enfoco totalmente en esta área, es como que mucha impotencia el ver que a veces ellos ni siquiera pueden defenderse. Entonces, bueno, mientras tanto aquí en México, estos derechos sociales no están siendo cumplidos, como lo es el acceso a servicios de salud, a una nutrición adecuada, etcétera. Aquí en México, arriba del 50% de los niños y adolescentes están viviendo en situación de pobreza, y de ellos 4 millones viven en situación de pobreza extrema, ¿ok? Aquí ya es pobreza extrema. Pero bueno, ¿ustedes cómo definirían la pobreza? Como escasez, carencia, falta de recursos para vivir dignamente, una vida con poquito. ¿Cómo? ¿Cómo la definen ustedes? Bueno, en fin. Muchas son acertadas. Según la ONU, la pobreza es una condición caracterizada por una privación severa de las necesidades básicas, como lo es la alimentación, agua potable, servicios de salud, educación, vivienda digna, un trabajo digno y estable, y servicios a la información, entre otros. Pero desgraciadamente aquí en México, un poquito más de la mitad de la población se encuentra viviendo en pobreza. Y no olvidemos que
4 millones de nuestros niños están viviendo en situaciones de pobreza extrema. La pobreza infantil ya de por sí es un fenómeno muy complejo, puesto que esto está afectando a personas que son especialmente vulnerables y por ello deberían de estar especialmente protegidas. Es por eso que no, los niños no son personas que por sí solas puedan salir adelante. O sea, por ejemplo, un niño de 4 años, ¿qué puede hacer por sí solo? Necesita de una familia, necesita de acompañamiento, necesita que esté ahí alguien en su proceso. Entonces, esta situación pues ya es algo que nos compete a todos y a todas. ¿Existen políticas públicas para poder erradicar la pobreza? Sí, sí existen. Por ejemplo, está que los bonos que te da el gobierno, que las despensas, etcétera. Y pues se ayudan a controlar o disminuir, pero no logra enfrentarlo hasta el punto de poder erradicar todo esto. La mayoría de estos programas están hechos por el Estado, ya que el Estado tiene la responsabilidad de satisfacer pues las necesidades que tenemos y garantizar el bienestar y el buen desarrollo de la población. Pero la mayoría de los programas sociales no están hechos para reducir la pobreza a largo plazo, sino que se centran solamente como que en eliminarla a un plazo cortito. Y estos programas sociales no terminan con la pobreza. Y, y pues bueno, esto se da a notar porque generación tras generación de mexicanos ya lo han demostrado. De 10 mexicanos que nacen pobres, solamente 3 mexicanos, tengo entendido, logran salir de la pobreza. Pero ¿qué pasa con los otros 7 mexicanos? O sea, se quedan en lo mismo, es como que un círculo vicioso. Entonces, no son paliativos, no son correctivos, no van al origen del problema. Y si no vamos si uno no enfrenta el problema desde raíz, entonces es muy difícil poder arrancar este problema. Entonces, bueno, primero hablé mucho sobre programas sociales, pero no sé si alguien sepa más o menos qué es un programa social. Si alguien no sabe, un programa social es una iniciativa que está destinada a mejorar las condiciones de vida de la población o de un cierto sector. Entonces, estos programas siempre van orientados a una totalidad de sociedad o a un sector que tiene importantes carencias o necesidades que aún no han sido satisfechas. Entonces, eso es lo que son los programas sociales. Son como los programas pues los que lanza Andrés Manuel. Entonces, aquí el punto es que no se trata de un cheque bimestral para poder erradicar la pobreza. Y no digo que esté mal, pues, la ayuda que otorga el Estado. Al contrario, o sea, qué bueno que de repente, pues sí, que te ayuden con este tipo de apoyos. Pero, por ejemplo, me ha tocado conocer casos que hay jóvenes que se meten, pues sí, a checar las becas, se las dan y todo, pero no, en su mayoría, bueno, la mayoría de casos que yo he conocido ni siquiera tienen como que la responsabilidad se gastan ese dinero pues a lo tarugo. Entonces, también eso es lo que está mal, ¿saben? Yo creo que si el Estado te está promoviendo un cheque bimestral o cuatrimestral, también deberían de implementar clases sobre finanzas, clases sobre salud emocional, para que los niños también sepan en qué deben de gastar su dinero y pues no estarlo pues gastando, porque al final eso no sirve de mucho. Entonces, y tampoco digo que esté mal que te den una despensa. Las despensas son buenas, ayudan a cumplir la alimentación, pero creo que al pensar en solamente estar regalando dinero o al pensar en estar regalando despensas, es como pensar de una manera muy asistencial. Y, y pues bueno, sí ayuda, claro que ayuda, lo cual no está mal, pero no se está tratando el problema desde raíz. Entonces, hay cosas que van más allá que solo el regalar despensas. Por ejemplo, las despensas no sustituyen la satisfacción de las necesidades de las personas. Existen también otros servicios que son muy necesarios, como lo es gastos de agua, gastos de luz,
rentas, internet, electricidad, y son cosas que no se detienen. No olvidemos, por ejemplo, que en el año 2008 las cifras de vulnerabilidad eran muy alarmantes. Según en Jalisco, el 76% de la población se encontraba en situación de pobreza y una gran carencia de ingresos. Entonces, esto lo dice el Coneval. Entonces, el creer que las familias solo necesitan comer y ya, y que con regalar despensas su vida se les va a facilitar, es, es un poquito asistencial, porque hay familias que se encuentran sin educación básica. También existen niños que se encuentran sin asistir a clases, porque sí, aunque haya educación pública, para muchas personas la educación sigue siendo todavía un privilegio. Y luego ahorita con lo de la contingencia, no, pues se complicó todavía un poquito más, porque muchos niños y niñas tuvieron que desertar o tuvieron que pausar sus estudios, porque como ahorita todo es en línea, hay niños que ni siquiera cuentan ni con internet en su casa. Entonces, yo creo que debemos de también atender ese tipo de problemáticas, porque pues tampoco no es justo que haya niños que ni siquiera tengan ni lo básico que pues que está dentro de que es dentro de sus derechos humanos. Es una gran desventaja social la que está pasando. Entonces, creo que nuestro trabajo, y no solo desde nuestra área profesional, sino también como seres humanos, es el poder defender la dignidad humana, especialmente de aquellos que no tienen cómo defenderse, como es el caso de las y los niños. Y es muy triste y también es muy alarmante que, que hayan tantos niños que tengan que vivir en situaciones tan vulnerables. Por ejemplo, hace tiempo me tocó estar como de voluntaria con personas migrantes y también con personas que se encontraban en situación de calle. Entonces, por ejemplo, a veces llego a ver familias que viven en la calle con un techo de cartón, y ahí es cuando uno como que se cuestiona y dice, ¿qué hacen estas familias? O sea, ¿de qué viven? Por ejemplo, ¿sus niños realmente estarán asistiendo a la escuela? ¿Sus niños están teniendo una alimentación adecuada? O sea, ¿qué está pasando con esto? Y un día yo me acerqué a una familia y, por ejemplo, pues se les toman datos a las familias, ¿no? De qué nombres, que de dónde son, para ver si son migrantes o no. Entonces, por ejemplo, el señor tenía 40 años y ya cuando le tomé sus datos y todo, le dije que si me podía hacer favor de firmar. Y sí, me firmó y todo. Pero, por ejemplo, el señor no sabía ni siquiera escribir su propio nombre. Me acuerdo que tuvo que copiar cómo yo había escrito su nombre para él poder poner su firmita. Entonces, no, a mí me acuerdo y me pongo bien triste. Pero esto más que nada es una situación muy alarmante porque los programas sociales no, claramente no están funcionando. Y es que otra cosa, tampoco no se tiene como que mucho abasto. Y hay algunos que ni siquiera están bien planteados. Por ejemplo, los índices de pobreza cada vez están creciendo más y más y más. Y estos no están siendo realizados de acuerdo con las necesidades de las familias de México. Es importante el poder tener relación con estas familias para saber realmente cuáles son las necesidades por las cuales está pasando cada familia mexicana y cada niño y cada niña y cada joven. Porque a pesar de que se están brindando muchas ayudas sociales, cerca de 19 millones de menores en el país siguen en una situación de pobreza y de desigualdad. Entonces, está, es un tema un poquito complicado. Cuando se leen las cifras, normalmente uno dice, ay, un número más, ¿no? O bueno, quizás si mañana cambie. Pero yo creo que no es hasta que uno como persona va y se relaciona con estas personas y va y las visita y les da que atención médica, que atención social,
Y ahí es cuando realmente uno se da cuenta por las necesidades en las cuales están pasando estas personas. Entonces, hace tiempo me tocó hacer un proyecto de investigación por parte de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Liverpool, porque hay una comunidad que se llama, no sé si alguien de aquí conozca Poncitlán, Jalisco. Está como a 1 hora y media de aquí de Guadalajara. Entonces, en esa zona había algo que era un tema ya de salud pública. Estaba pasando que las personas por ciencia renal, las personas pues decían, o sea, nadie sabía por qué estaba muriendo, ¿verdad? Poncitlán se encuentra a un costado del lago de Chapala. Entonces, un día fueron y realizaron una investigación para saber cuál era la verdadera razón por la cual estaban muriendo las personas, porque también niños estaban siendo pues afectados. Y ya fueron y les hicieron análisis a los niños y la mayoría de los niños se encontraban, no la mayoría, pero sí bastantes niños se encontraban con problemas renales. Entonces, pues eran niños, o sea, de 10 años, 11 años. ¿Cómo es posible que tienen problemas en el riñón? Ya después se hizo una investigación y pues resulta que pues todas las personas de ahí mismo de esa comunidad van y toman agua del río, van y se bañan al río, del río sacan la agüita para metérselas a sus huertitos que tienen ahí en sus casas. Entonces, pues el agua estaba ya bien contaminada y pues no sabían ni qué hacer las personas. Entonces, ya después el Estado intervino, se les comenzó a dar un seguimiento para que los niños mejoraran su calidad de vida y también pues con los adultos, porque también a los adultos les estaba afectando esto. Pero es muy increíble cómo es que hay tanta desigualdad y cómo es que a veces uno ni siquiera se da cuenta de eso, ¿saben? Desde nuestro privilegio como que se nubla de repente la empatía. Entonces, ay, no sé, la pobreza es una de las problemáticas sociales más grandes en México, y no solo de México, sino yo creo que del mundo. Y también es una situación que es muy difícil de erradicar, porque esta problemática desencadena más y más situaciones que son desfavorables para el país. Según el Coneval, pues 51 millones de mexicanos, lo que es el equivalente al 41% de los habitantes del país, están en situación de pobreza. Y pues de ahí hay que agarrar una parte grande, porque son los que están en pobreza extrema. Entonces, imagínense, estas personas no cuentan con una vivienda digna, no cuentan con una alimentación adecuada, no cuentan algunos ni siquiera con la educación básica. La educación de repente es un poquito ineficiente y no, pues ahorita con lo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues se complicó un poquito más la educación para varios sectores. Entonces, tampoco cuentan con seguridad social ni con servicios de salud, carecen mucho en sus servicios de vivienda y pues tampoco no cuentan con empleos formales ni con un sueldo digno que pueda garantizar su bienestar. Y estas personas pueden estar en el área formal de la economía y aún así estar ganando un sueldo que está por debajo de la canasta básica. Entonces, en México la pobreza no solo se mide en un nivel de ingresos que tienen, sino también en los aspectos que están relacionados a sus derechos sociales. Se dice que una persona está en pobreza extrema cuando ni con todos sus ingresos pueden llegar a satisfacer sus necesidades alimentarias. Entonces, ¿por qué enfatizo tanto en cuestiones de pobreza? Van a decir, ay, esta chava nos iba a hablar sobre derechos de los niños y al final terminó hablando sobre pobreza.
Lo que ocurre es que la pobreza infantil siempre es igual a mayor vulnerabilidad en todos los aspectos. Es, lo siento, es igual a enfermedades, a marginación, a un mal desarrollo en nuestros niños y niñas, a una falta de educación de calidad. Y estas son solamente unas cuantas poquitas cosas de las cuales pues llegan a ser vulnerables. Pero creo que solo quiero decir que con nuestro trabajo es, bueno, no solamente nuestro trabajo de profesión que tenemos, sino también como seres humanos, es importante el poder hacer un cambio social en todo lo que nos compete o en todo lo que podamos. Quizás sí, uno no pueda cambiar al mundo como soñaba cuando éramos niños, porque yo creo que eso es lo que todos de niños soñamos, ¿no? De que yo de grande voy a cambiar el mundo. Pero sí podemos cambiar vidas y yo creo que con una sola vida con la cual nosotros tengamos un impacto positivo, vale tanto la pena y da también una satisfacción tan increíble, pero sin duda alguna nos hace falta muchísima empatía y muchísimo compromiso social. Es por eso que es importante el poder reconocer que todos los derechos deberían de ser los mismos para todos y para todas. Hay una frase que siempre la traigo bien marcada, que dice que si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, sino privilegios. Y creo que en un mundo con tanta desigualdad es cuando ya de verdad nos cuestionamos y decimos, es que es cierto, ¿por qué si yo tengo este derecho, esta persona no lo tiene? ¿Por qué si yo tengo derecho al agua, este niño tiene que caminar 2 kilómetros diarios para poder traerse una cubeta de agua? Millones de niños en el mundo están muriendo de hambre, están, están muriendo porque los están matando, otros están muriendo porque su país está en conflictos. A millones de niños en el mundo se les está arrebatando su infancia, se les están arrebatando sus sueños, están viviendo sin educación, otros se encuentran en trabajos que incluso cuesta un montón imaginarse. Y creo que debemos de parar con esta situación. Desde el área en el que nos compete, debemos de hacer algo porque es nuestra responsabilidad el poder construir un mundo mejor para las futuras generaciones que vienen. Un mundo sin desigualdad, donde todas y todos podamos gozar de las mismas oportunidades bonitas con las que a nosotros nos tocó crecer. Debemos de trabajar por un mundo donde a todas nuestras niñas y a todos nuestros niños y a todos nuestros adolescentes se les puedan reconocer sus derechos y que en sus hogares puedan ser amados. Según estudios, se dice que la vivencia de nuestra infancia determina mucho nuestra vida adulta, pues ya que en nuestra infancia pues se construye nuestra personalidad, nuestro carácter, y creo que si uno está fallando, si fallamos con los niños, estamos fallando como sociedad y de una manera muy, muy grave. Entonces, desde nuestra profesión, y no solo como profesión, como lo dije anteriormente, creo que también, sino desde nuestro sentido humano, debemos de construir algo mejor para ellos y para ellas, donde ellos se puedan sentir seres humanos completos, donde sepan que tienen derechos, donde ellos sepan que, que nadie se puede meter con ellos, donde ellos se puedan sentir protegidos. Entonces, creo que tenemos una deuda muy grande con nuestros niños y con nuestras niñas y con nuestros adolescentes, no solo en México, sino ya hablando a nivel internacional, porque creo que esto es una lucha por un mundo y por un país donde ellas y ellos puedan alzar la voz sin tener miedo, donde puedan ser escuchados y escuchadas, donde puedan sentirse protegidos y protegidas, donde tengan la libertad de decidir y donde no exista violencia ni barreras para ellos y ellas. Entonces,
es muy importante el proteger estas infancias y el promover sus mismos derechos y el protegerlos también y siempre trabajar en pro y a favor de la niñez. Es muy importante también el poder involucrar a nuestros niños en planes de acción y promoverles también su participación, porque pese a que existen muchos derechos constitucionalmente, no se están garantizando de la manera correcta. México es un país de leyes. El problema es que realmente estas leyes se están cumpliendo y pues bueno, creo que una de las cosas que podemos hacer para poder generar un cambio es el poder de la educación. Yo creo que la educación sirve para poder crear una sociedad más justa y con menos desigualdad social. Además, otro punto muy importante es que la falta de educación siempre lleva a la desinformación de derechos y sin educación no hay desarrollo. Es muy importante que se pueda mejorar la calidad de los servicios sociales también y que estos consideren las particularidades de cada grupo, desde que son desde la infancia hasta la adolescencia, y que se le dé prioridad a la cobertura de los principales programas y servicios de aquellos grupos que son excluidos. Un ejemplo sí, un ejemplo muy bueno sería, por ejemplo, la cuestión de los grupos indígenas. También sería, no sé, la cuestión de las familias que tienen miembros con alguna discapacidad, ya sea discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, o aquellos niños que se encuentran en las cárceles viviendo con sus madres. Alguna vez, yo creo que hay grupos en los cuales uno no se enfoca demasiado, ¿saben? Por ejemplo, las niñas y los niños que se encuentran viviendo en los centros penitenciarios con sus madres, ¿qué hay de esos niños? Están ahí viviendo en las cárceles, no sé, creo que es una situación muy triste. Y hace poquito, yo creo que hace como un año, estaba trabajando en un proyecto de reinserción social, específicamente en el ámbito penitencial. Entonces, recuerdo que dentro de las prisiones hay muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, están los grupos de indígenas. La mayoría de las personas indígenas que estaban en prisión no era realmente porque habían cometido, pues, algún crimen. La mayoría de las personas estaban ahí por racismo o por discriminación. Ahora, si nos vamos a los centros penitenciarios de mujeres, la mayoría de las mujeres, bueno, sí, en su mayoría, las mujeres que estaban ahí por razones tan injustas y unas teniendo a sus niños ahí también en las cárceles. Por ejemplo, no sé, casi siempre las problemáticas se deben a cuestiones de género. Entonces, pues sí, era que, no sé, que el esposo quería dejar a la esposa, entonces, el esposo la condicionaba y le decía, pues bueno, tienes que ser que la mula, ¿no? Para que puedas entregar tal producto acá al punto. Entonces, pues obviamente después llega la policía y se la llevan a la chava. La chava pues embarazada, pues tiene a su hijo ahí en el centro penitenciario y pues ahí está batallándole. ¿Y qué pasa cuando sale la mujer? ¿Qué pasa cuando sale también su niño? A la mujer se le es bien difícil poder encontrar un trabajo digno porque no muchas personas quieren contratar a personas que fueron privadas de su libertad. Se tiene como que un paradigma muy, muy cerrado respecto a esa situación. Y luego también qué pasa con los niños que están ahí. O sea, no se forman, no tienen una educación adecuada, tampoco tienen una alimentación pues adecuada, en fin. Entonces, es importante que se le dé un poquito más de prioridad a este tipo de programas y a estos grupos que han sido un poquito más excluidos que otros. También si nos vamos a la cuestión de los indígenas, no, pues los indígenas están, también, hay también una gran brecha de desigualdad social en los grupos de los indígenas.
En los grupos de los indígenas, el 90% sé que pues viven en pobreza. Recuerdo que cuando me fui a hacer mi voluntariado allá al Amazonas, pues estuve trabajando con puros grupos indígenas y, y la mayoría de los padres de familia no sabían leer ni escribir. Los niños no asistían a las escuelas porque para que los niños pudieran asistir a una escuela se tenían que transportar por botecitos. Entonces, pues no habían muchos botes en la comunidad. Entonces, hacían una escuela para los niños de la comunidad. Pero lamentablemente la escuela no era muy buena para los niños. Entonces, pues ahí se les estuvo dando clases a los niños. Pues sí, les estuvimos como que dando clases de regularización, pero aún así, de repente no basta. Hay que estarle dando seguimiento a este tipo de problemáticas, porque no basta con ir solamente una vez cada verano o con estar yendo una vez al mes a tratar, a estar ahí en contacto con las familias. Creo que ese tipo de problemáticas se solucionan yendo, dándoles un seguimiento para poder trabajar siempre, pues ahora sí que no de la mano, sino que pues estar trabajando con ellos todos los días, ¿no? Espero y me puedan entender. Entonces, es muy importante el promover la participación infantil, promover cultura de paz, también importa la promoción de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas y cubrir las necesidades pues, de aquellos que son más vulnerables. Yo creo que estaría bien el poder brindar presupuestos para la promoción y protección de los derechos de nuestros niños y niñas, aunque ya los hay, pero el punto es que nosotros desde nuestras trincheras, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos empoderar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, podemos también crear capacitaciones y redes de apoyo. Yo creo que esto se trata de infancias protegidas y promovidas, donde se les dé un empoderamiento y siempre respetando sus derechos. También, bueno, una de las cosas que estaba hablando con una compañera hace tiempo, estábamos hablando sobre temas de pobreza, ¿no? Y de desigualdad. Y comentamos que cómo es que podemos erradicar ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque son problemas que se tienen que erradicar desde raíz. Entonces, es muy necesario que el Estado esté promoviendo y garantizando la dignidad de las vidas de nuestros jóvenes y de nuestras niñas. Y también es muy necesaria la educación para poder abolir con la ignorancia. Actualmente, con la experiencia que llevo en el poder brindar clases gratuitas a los niños de distintas comunidades, el de poder estar trabajando con niños de distintos grupos, esto ha dejado que, esto me ha dejado a mí también como que encontrar un panorama más amplio de que no solamente estemos trabajando en pro de los niños, sino que también estemos creando redes de apoyos para los padres y madres de, pues, de las familias de estos niños. Porque cuando a mí me ha tocado trabajar con niños y con niñas, normalmente siempre tengo relación con los padres y madres de familia. Esto también ayuda a poder resolver distintas problemáticas que no solamente cuentan los niños, sino que también cuentan pues la familia completita. Entonces, pues bueno, es importante que se les garantice sus derechos, que puedan gozar de una vida digna, de una vida libre. Y pues bueno, otro punto que también es muy importante es que la pobreza no debe de ser normalizada. Tampoco la desigualdad debe de ser normalizada. No está bien que un niño de 9 años se salga de estudiar para irse a trabajar al campo, porque eso es algo que pasa mucho en las comunidades indígenas. Tampoco no está bien que los niños y las niñas que viven en el campo tengan que caminar 1 hora, 2 horas para poder asistir a sus escuelas. Sí, es superación, claro que es superación, pero yo creo que eso solamente muestra más los índices tan altos que hay de desigualdad.
Y qué bueno que hay niños que se estén superando, pero no es bueno que estos niños tengan que pasar por este tipo de situaciones. Por eso es que debemos de defender sus derechos y de garantizarles una vida digna y una vida mejor. Entonces, es importante el poder concientizar este tipo de problemáticas sociales para poder generar un cambio, para poder desarrollar también políticas públicas y sociales que éstas vayan en pro de los derechos humanos. Todos tenemos el derecho de vivir libres y sin violencia, y esta es una lucha contra la desigualdad y contra la injusticia social. Y yo creo que, bueno, no creo, estoy segura que los niños están hechos para hacer cosas grandes. Entonces debemos de apoyar sus sueños, debemos de encaminarlos hacia un futuro mejor. Cada niño y cada niña son brillantes y tienen un potencial increíble. Debemos de empoderarlos y empoderarlas. Debemos de decirles a nuestros niños y a nuestras niñas que sus voces son tan importantes como las de un adulto. No debemos de subestimar el potencial que tienen nuestros niños y nuestras niñas, porque algo que es bien importante es que ellos no solamente son el futuro del país, sino que también son el presente. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto termino, porque ya mero se nos termina el tiempo. Qué rápido pasó la hora. Ujú. Sí, sí, sí. espero que hayan disfrutado esto. Sí, igual, quien quiera hacer alguna duda o comentario, pues tenemos el chat. Yo la verdad, Mariana, estoy muy contento de ver jóvenes como tú impulsando estos proyectos, yendo a los lugares, o sea, no solamente googleando ahí o en Facebook viendo estos temas tan fuertes, sino asistiendo, ¿no? A los lugares. Eh, por ahí me hiciste ahorita recordar hace algunos, ¿qué será poquito? Algunos 20 años, cuando daba clases en una ranchería, pero muy retirada. Yo hacía caminando más de 3 horas para llegar en la sierra a esa escuelita. Y había niños que caminaban 2 horas y media para llegar a que yo les diera clases. Otros llegaban en caballo. A mí lo que tú dices me reflexionó, de recién se me hacía curioso, bonito verlos llegar, pero después lo tuve que visibilizar. Decía, no está bien cómo un niño recorre 2 horas y media caminando, eh, se viene a las 6 de la mañana para llegar conmigo a las 8. O sea, yo tenía que hacer algo, yo ajusté los tiempos para que no madrugaran tanto, me esforcé más por darles un trabajo, una educación de calidad como maestro, y creo que algo podemos hacer, ¿no? Lo que decía desde nuestra trinchera, algo podemos hacer. Eh, Algo está en nuestras manos, en nuestro trabajo, como vecinos, como ciudadanos, algo en el camino podemos hacer por ellos, ¿no? Si ahorita ponemos ahí en Google cuántos niños mueren al día, yo creo que muchos ya ni se espantan, ya lo normalizan tristemente. Encuentras ahí que 180,000 niños mueren cada día en el mundo de pobreza, entonces, entre otros datos. Pero los vemos y ya, de veras que ya no nos sorprende a muchos. Y eso es malo. Debemos de entender que no es algo normal, que algo en nuestro quehacer cotidiano eh, podemos hacer por ellos. Y no solo es que también es bueno apoyarlos con algún bien material de momento, pero creo que hay más, hay políticas públicas que se pueden implementar. Yo coincido mucho con este tema que mencionabas de las finanzas, del emprendurismo. Normalmente en las carreras cuando se gradúan, resulta que les tienen que orientar en el último periodo qué estudiar, qué trabajar o a dónde ir a pedir trabajo. Yo decía, ¿por qué no te enseñan desde que te gradúas de médico que vayas con el pensamiento de poner tu consultorio? ¿Por qué te dicen, ve a buscar empleo a alguna institución que te malpague? ¿O por qué cuando eres arquitecto o abogado tienes que ir a buscar un bufete jurídico? ¿Por qué no el emprendurismo desde que tú te gradúas ya tengas la visión de ser tu propio jefe? ¿Sí? O sea, de emprender tu propia empresa. Y el tema de las finanzas desde pequeño lo debiéramos ver. O sea, para hacer un uso correcto y formativo de nuestros ingresos desde pequeños, que llegamos a la edad adulta y pues nos dura más
un suspiro que el dinero, ¿no? De la quincena para muchos. Sí. Y eso es porque desde pequeños esos dos esquemas del emprendurismo y desde el manejo, le llamamos nosotros economía sustentable. Entonces, esas dos partes, te agradezco mucho que me hayas llevado a esta reflexión. Por ahí, ¿no? Un comentario que te hacen dice, nosotros como profesores debemos ser como los tutores de los más jóvenes, más allá de solo cumplir con el día y de ganar tu salario. Entre otros, dicen gran ponencia, los pequeños son la población más vulnerable del planeta. Entre otros, la verdad no te puedo leer todos porque necesitaremos otra hora y media para leerte todo. Pero parte de ellos creo que coincidimos contigo. Debemos de hacer algo más. Debemos todos buscar qué más hacemos porque nos estamos quedando cortos como seres humanos. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, pues nada, la verdad es que muchas gracias por escucharme durante esta hora. Estaba un poquito nerviosa, pero espero no haberme trabado mucho. Y hay un comentario de Oscar Gómez que dice que nosotros como profesores debemos ser los tutores de los más jóvenes, más allá de solo cumplir con el día de ganar tu salario. Fue el que usted también mencionaba ahorita, se me olvidó, maestro, perdón. Entonces, este comentario se me hizo muy interesante porque a veces uno subestima mucho la profesión de docente. Me ha tocado mucho que subestiman mucho esa profesión, pero wow, la verdad es que la docencia es todo un arte porque en nosotros los docentes está el poder de poder transformar la vida de nuestras infancias. O sea, podemos hacer tanto desde nuestro campo laboral. Entonces, pues muchas gracias. Sí, te voy a leer otro, todavía tenemos tiempo, 2 minutitos. Dice, importante enfocarnos en la ayuda de la situación financiera. Conducef tiene un diplomado en educación financiera. Fomentar la unión entre los más jóvenes debe ser un plan de nosotros los mayores. Muy bien, coincido. Creo que por ahí vi imágenes tuyas en algunas publicaciones, no estás sola, ¿no? Sueles trabajar con más jóvenes. Fíjese, maestro, que normalmente sí trabajo con otros jóvenes, pero uno pensaría que yo desde mi carrera de que es trabajo social, pues yo creo que uno dice, no, pues yo creo que trabaja con un montón de mismas personas de ahí de su mismo campo. Pero no, cuando he organizado brigadas médicas o cuando he organizado también dar clases de regularizaciones a ciertas comunidades o de repente que nos juntamos, no sé, mi familia y yo para llevar comida allá al hospital o no sé, ¿no? X cosa. Siempre invito a mis compañeras pues de ahí de mi universidad, pero, ay, no sé, estas pruebas de repente como que se les duerme un poquito y se les olvida y como que nunca vienen y me como que los tipos que yo pero, pero normalmente estos proyectos los hago, son parte de una organización que se llama Juventud con una Misión. Entonces, sí son un grupo de jóvenes, pero ya son de distintas áreas, ¿cómo se dice? De distintas áreas profesionales. Entonces, pues cada quien como que desde su conocimiento aporta algo, pero casi siempre son personas mayores, no son jovencitos. Pero sí estaría Pues muy, muy bien que los jóvenes, que más jóvenes se sumen. dice por aquí una persona, detrás de cualquier gran profesionista y futuro profesionista como Mariana, estuvo un gran maestro. Otra persona nos dice, excelente ponencia, estoy leyendo los de Facebook en vivo, excelente ponencia, debemos respetar los fundamentos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y pues, de verdad, Mariana, son muchísimos comentarios, son 120 y tantos en Facebook en vivo, donde nos hablan sobre esto, ¿no? De reflexionar qué estamos haciendo. Nos dicen, pues sí es cierto que los niños son el futuro, pero como tú lo mencionaste, son el presente. Y debemos de pensar en ellos en el presente, ¿no?
Entonces, pues yo a nombre del alcalde Ismael del Toro Castro, quiero agradecerte. Sé que todos los participantes, tanto en la plataforma de Facebook en vivo como en el Zoom, yo creo que están también encantados con tu ponencia. Y si me permites, pues te voy a mostrar algo que tenemos aquí. Dice: el gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga la presente constancia a Erika Mariana Zaragoza Klemchak por su participación como ponente en el taller Derechos de las Niñas y Niños, viernes 12 de febrero de 2021. ¡Ay, qué emoción! Muchas Pues, gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. pues la verdad te agradecemos a ti mucho. En lo personal me llevaste a muchas reflexiones, a muchos análisis, a recordar muchas vivencias, y después de leer todos los comentarios de los participantes, creo que hay grandes seres humanos trabajando así como tú en pro de los derechos de los niños y niñas. Estos comentarios que nos hacen ellos me hacen entender que habemos muchos, ¿no? Que en lo que podemos y en los espacios que estamos, de alguna manera estamos insistiendo. Y antes de concluir, te voy a contar una anécdota de 20 segundos. Fui a donarle algo material a una familia que los conocía yo, y la pequeña me recibe lo que le di y me dice: ¿le puedo dar la mitad me dijo el nombre de otra persona? Y le digo, pues como tú gustes, o si quieres le entrego a ella. Me dice: es que ella me presta su WhatsApp para subir las tareas. Es que si no, no hubiera pasado año, porque yo no tengo teléfono ni tengo internet. Entonces, yo digo, si ellos ya están haciendo cosas por ellos, ¿qué no debemos hacer nosotros, no? Te estoy hablando de una niña de 6 años. Entonces, pues te agradezco mucho, Mariana, un abrazo. Y antes de irnos, pues sí me gustaría que, si los asistentes así lo ven, pues darte un bonito aplauso, que los estamos haciendo. Pues muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan muy bonita tarde, bonito día y bonito fin de semana.